A lo largo de la historia, invenciones como la bombilla y el Internet han revolucionado nuestra vida diaria. Sin embargo, detrás de estos avances celebrados se esconden joyas ocultas, tecnologías innovadoras que nunca tuvieron la oportunidad de brillar. Silenciadas por la avaricia corporativa, enterradas bajo el secreto gubernamental y desestimadas por el escepticismo de la ciencia convencional, estas innovaciones fueron empujadas a la oscuridad, nunca llegando a realizar su potencial completo. Únete a nosotros mientras revelamos 10 invenciones suprimidas que podrían haber transformado radicalmente el mundo en el que vivimos. Número 10. El carburador Ogle. Tom Ogle, un mecánico autodidacta de El Paso, Texas, fue noticia en la década de 1970 con un invento que parecía casi demasiado bueno para ser verdad. Su creación, el carburador Ogle, prometía mejorar drásticamente la eficiencia del combustible, en una época en que la crisis del petróleo tenía al mundo buscando desesperadamente soluciones. Este innovador dispositivo afirmaba poder hacer funcionar un coche por más de 100 millas con solo un galón de gasolina, una afirmación que llamó la atención y despertó esperanzas. El enfoque de Ogle hacia el carburador convencional no era nada menos que revolucionario. A diferencia de los sistemas tradicionales, que mezclaban aire y combustible antes de la combustión, el diseño de Ogle eliminó por completo el carburador y la bomba de combustible. En su lugar, introdujo una caja negra que vaporizaba el combustible antes de ingresar al motor. Este método significaba que el combustible se quemaba más completamente, reduciendo significativamente la cantidad de gasolina necesaria para hacer funcionar el motor. Las implicaciones de la invención de Ogle eran asombrosas. No solo podría significar grandes ahorros para los consumidores cansados de los altos precios del gas, sino que también sugería una posible disminución en la dependencia del petróleo y un paso adelante en la reducción de las emisiones de vehículos. En 1977, Ogle mostró su Ford Galaxy 1970 modificado, que demostraba esta notable eficiencia en el consumo de combustible. El frenesí mediático que siguió lo catapultó al centro de atención. Obtuvo patentes y atrajo el interés de inversores y grandes corporaciones, todos ansiosos por la posible transformación en el consumo de combustible que su invención podría traer. A pesar del creciente interés, el mundo del automóvil era escéptico. Los expertos cuestionaron cómo el carburador de Ogle podía lograr tal eficiencia sin modificaciones significativas en el motor. Sin embargo, Ogle no se desanimó. Creía en el potencial de su invención y rechazó ofertas lucrativas para comprar sus patentes, apuntando en su lugar a una implementación más amplia. Sin embargo, el prometedor viaje de Tom Ogle se interrumpió abruptamente. En 1981, a la joven edad de 24 años, Ogle falleció en circunstancias misteriosas. Oficialmente, su muerte se atribuyó a una sobredosis que involucraba alcohol y medicamentos recetados, pero sus amigos y seguidores sospechaban juego sucio. El momento y la naturaleza de su fallecimiento, considerando las enormes implicaciones financieras involucradas, alimentaron teorías conspirativas. Algunos especularon que la industria del petróleo, viendo la invención de Ogle como una amenaza directa a sus ganancias, podría haber tenido algo que ver con silenciarlo. Otros sugirieron que los fabricantes de automóviles estaban detrás, temiendo el impacto que su tecnología podría tener en sus modelos de negocio existentes. Tras su muerte, el carburador Ogle rápidamente se desvaneció de la memoria pública. La patente todavía existe, pero ningún fabricante de automóviles importante ha implementado la tecnología en ningún vehículo de producción. Las razones siguen siendo un tema de debate. Mientras que algunos argumentan que el carburador nunca funcionó tan bien como se afirmaba, muchos creen que fue deliberadamente suprimido por intereses poderosos dispuestos a mantener el status quo. Número 9. Efecto estructural de cavidad. Viktor Grebennikov podría sonar como un personaje sacado de una novela de ciencia ficción, pero su historia está profundamente arraigada en el curioso mundo de la entomología y la búsqueda de lo que él denominó el efecto estructural de cavidad, o EEC. Grebennikov, un etimólogo ruso autodidacta, pasó años estudiando el mundo natural, especialmente los insectos, de los cuales creía que guardaban secretos sobre habilidades sobrenaturales, como la antigravedad. A principios de los años 1980, la vida de Grebennikov tomó un giro inusual mientras exploraba la vasta estepa siberiana. Un día, se tumbó en el suelo para descansar, solo para experimentar dolores de cabeza, un zumbido en los oídos y un peculiar sabor metálico en la boca. Debajo de él no solo estaba el suelo duro de la estepa, sino una ciudad subterránea de abejas. Este encuentro inesperado despertó su fascinación por el genio arquitectónico de los nidos de abejas y las propiedades únicas de su estructura. Impulsado por la curiosidad, Grebennikov comenzó a experimentar con partes del nido de abejas. Notó una emanación inusual de calor de las estructuras del panal, una sensación que desafiaba la detección por los instrumentos científicos convencionales.
Intrigado por estas observaciones, desarrolló una hipótesis sobre un campo de fuerza generado por los patrones geométricos de los panales, sugiriendo que este campo podría alterar el entorno de maneras previamente inimaginables. A medida que las investigaciones de Grebennikov se profundizaban, examinó las cáscaras de quitina de los insectos bajo un microscopio y las encontró con una estructura inusualmente rítmica y extremadamente ordenada, que parecía exhibir efectos antigravitacionales. En un experimento, cuando intentó alinear dos placas de quitina, una levitó en el aire durante unos segundos antes de asentarse. Esta observación catalizó la siguiente fase de su investigación, llevándolo a explorar el potencial antigravitacional de las estructuras naturales. Convencido de las implicaciones revolucionarias de sus hallazgos, Grebennikov construyó una plataforma, equipando su parte inferior con miles de caparazones de quitina. Afirmó que esta plataforma funcionaba como un vehículo antigravitatorio, capaz de alcanzar velocidades de hasta 1500 km por hora y ascender a 300 metros sobre el suelo. Además, afirmó que este dispositivo hacía que su conductor fuera invisible desde abajo y los rodeaba con un campo de fuerza que neutralizaba la inercia y la presión dinámica. A pesar de la asombrosa naturaleza de sus afirmaciones, Grebennikov enfrentó un escepticismo significativo y fue descartado por la comunidad científica. Sus intentos de patentar su invención en 1992 no tuvieron éxito. Sin desanimarse, decidió detallar sus descubrimientos en un libro, lleno de imágenes a todo color y potencialmente incluyendo fotografías de una demostración en un museo de su invención. Sin embargo, justo antes de la publicación, el libro fue alterado significativamente. Cientos de imágenes y todos los detalles esquemáticos cruciales para entender su trabajo fueron eliminados. Esta misteriosa alteración plantea numerosas preguntas sobre los motivos detrás de las decisiones de modificar su publicación. ¿Fue el trabajo de Grebennikov visto como demasiado disruptivo o peligroso para su difusión pública? Según un colega de mucho tiempo, Grebennikov podría haber sido parte de un llamado subterráneo científico, que enfrentaba no solo escepticismo, sino también una oposición activa por parte de instituciones científicas principales y quizás de organismos gubernamentales. Número 8. Célula de combustible de agua. Aquí hay otro relato que explora la realidad de las tecnologías prohibidas y el silenciamiento de sus inventores. Stanley Meyer, una mente inventiva de Ohio, transformó la conversación sobre la energía alternativa en la década de 1980 con su innovadora celda de combustible de agua. Esto no era un dispositivo de electrólisis común. Meyer afirmaba que su invento podía dividir eficientemente las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno usando un mínimo de entrada eléctrica y frecuencias resonantes, una técnica desconocida en ese momento. Meyer mostró su tecnología en un buggy que, según él, funcionaba únicamente con agua, utilizando los gases generados por su célula para la combustión. Imagina un vehículo recorriendo la carretera, con su tanque lleno de nada más que agua, ya sea de lluvia, de pozo, del océano o incluso del deshielo. Esta visión no solo capturó la imaginación del público, sino que también prometía una alternativa de combustible abundante, sostenible y ecológica al petróleo. El revuelo alrededor de la célula de combustible de agua de Meyer fue inmenso. Apareció en segmentos de noticieros locales que lo retrataban como alguien que convertía un sueño antiguo en realidad, usando agua para impulsar coches. Sin embargo, la comunidad científica recibió las afirmaciones extraordinarias de Meyer con un escepticismo significativo, cuestionando la validez y reproducibilidad de sus resultados. Trágicamente, el viaje de Meyer terminó de manera abrupta y misteriosa. El 20 de marzo de 1998, mientras cenaba en un restaurante, se desarrolló una escena angustiosa. Meyer salió corriendo de repente, agarrándose la garganta y exclamó: ¡Me envenenaron! Momentos después, se desplomó y murió. La causa oficial de la muerte se informó como un aneurisma cerebral, pero esto no calmó la tormenta de teorías de conspiración que siguieron. Muchos de los partidarios de Meyer creían que fue un objetivo, porque su invento representaba una amenaza monumental para la industria petrolera global. Tras su muerte, el interés en la celda de combustible de agua de Meyer continuó aumentando, con varios entusiastas y grupos intentando replicar su tecnología. A pesar de sus esfuerzos, nadie ha podido demostrar de manera concluyente un modelo funcional que replique los resultados que Meyer afirmaba, alimentando más la especulación y el misterio en torno a la viabilidad de su invención. Número 7. El dispositivo de energía radiante. En la década de 1930, en medio de un telón de fondo de la creciente física moderna y una investigación científica sin precedentes, T. Henry Morey surgió con una propuesta que parecía sacada de las páginas de una novela futurista. Presentó al mundo su dispositivo de energía radiante, un invento revolucionario que, según él, podía aprovechar las fuerzas ilimitadas del cosmos. Según Morey, este dispositivo era capaz de aprovechar una fuente de energía invisible e inagotable,
que podría transformar el panorama energético para siempre. Moray, un ingeniero eléctrico y físico originario de Salt Lake City, Utah, se basó en gran medida en las teorías pioneras de Nikola Tesla y otros eminentes científicos que habían aventurado en los ámbitos del electromagnetismo y la radiactividad. De estas exploraciones intelectuales, Moray destiló una visión. El espacio a nuestro alrededor, teorizó, está lleno de un tipo de energía que, si se aprovecha, podría ofrecer un suministro interminable de energía. Este dispositivo, que tenía como objetivo convertir esta energía cósmica en energía eléctrica utilizable, había estado en desarrollo desde principios de la década de 1920. El núcleo de su invención presentaba una válvula especial, un material semiconductor diseñado para absorber energía radiante del entorno y transformarla en electricidad de alto voltaje. El enfoque de Moray no pretendía derrocar las leyes de la termodinámica. Más bien, era un proceso de conversión, transformando energía existente de una forma a otra. Las demostraciones del dispositivo de Moray fueron nada menos que espectaculares. En varias exhibiciones, logró alimentar luces, radios y motores ante una audiencia de testigos, todo ello sin ninguna conexión visible a una fuente de energía convencional. Sin embargo, a pesar de estas impresionantes demostraciones, la comunidad científica recibió las afirmaciones de Moray con un profundo escepticismo. Los críticos señalaron que las operaciones del dispositivo y la teoría subyacente no estaban suficientemente explicadas o documentadas como para permitir una verificación o replicación independiente. Este escepticismo se vio agravado por la reticencia de Moray a divulgar completamente los detalles de su invención. Citó preocupaciones sobre el robo de propiedad intelectual y el posible uso indebido de su tecnología como razones para su secretismo. Además, las ideas de Moray no se alineaban claramente con la física establecida, lo que solo alimentó más dudas entre sus colegas. Como si la resistencia científica no fuera suficiente, Moray también narraba relatos de sabotaje y persecución. Afirmaba que su trabajo revolucionario había llamado la atención de entidades poderosas dentro del sector energético existente, entidades que percibían su invención como una amenaza directa a su dominio. Según Moray, estas fuerzas hicieron grandes esfuerzos para obstaculizar su progreso, incluidas amenazas a su seguridad personal, allanamientos en su laboratorio y daños deliberados a su equipo. A pesar de estos desafíos, Moray se mantuvo firme, refinando continuamente su dispositivo y defendiendo sus potenciales beneficios. No obstante, sin el apoyo necesario para avanzar en su trabajo, su invención gradualmente se apartó de los reflectores, eclipsada por el mismo escepticismo y hostilidad que la acosaron desde el principio. Después de la muerte de Moray, su dispositivo de energía radiante se desvaneció en las sombras, en gran parte olvidado, salvo por unos pocos que lo recordaron como un capítulo peculiar, pero fascinante, en la historia de la investigación de energía alternativa. Número 6. Máquina de energía. En el vibrante tapiz de historias de energía alternativa, pocos hilos son tan cautivadores y enredados como la saga de Joseph Newman y su máquina de energía. Este dispositivo, que Newman afirmaba que producía más energía de la que consumía, marcó un capítulo controvertido en la búsqueda de dispositivos de sobreunidad, máquinas que supuestamente podrían desafiar las leyes tradicionales de la física generando más energía de la que consumen. Joseph Newman, un inventor con una carrera colorida que comenzó en Mobile, Alabama, presentó su innovador invento en 1979. Afirmó que su máquina aprovechaba un principio similar al E igual a 1400 al cuadrado de Einstein, sugiriendo que toda la materia contiene energía encerrada, accesible a través de su tecnología. Esta audaz afirmación generó tanto intriga como escepticismo, llevando a Newman a una prolongada batalla con la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, que se negó a patentar el dispositivo, descartándolo como una máquina de movimiento perpetuo. A pesar de este revés, Newman obtuvo el apoyo de más de 30 científicos, incluyendo figuras notables de la NASA y aquellos que habían trabajado en proyectos clave como el cohete Saturno V. Sus declaraciones juradas, destinadas a influir en las autoridades de patentes, destacaron las posibles implicaciones del invento de Newman que podrían mejorar dramáticamente el futuro de la raza humana al revolucionar la producción de energía. A medida que se desarrollaban las batallas legales, las afirmaciones de Newman fueron puestas a prueba por la Oficina Nacional de Normas, que concluyó que el dispositivo no demostró los efectos de superunidad reclamados. Newman, imperturbable, disputó estos hallazgos, alegando mala conducta e inexactitudes en la metodología de prueba. Sin embargo, el establecimiento científico se mantuvo en gran medida no convencido, y las aspiraciones de patente de Newman fueron repetidamente frustradas. La historia de Newman tomó un giro personal y público cuando decidió postularse para presidente de los Estados Unidos en 1987, citando una instrucción divina para prevenir la extinción de la humanidad. Después del fallecimiento de Newman en 2015, su legado perduró a través de los esfuerzos de seguidores devotos e ingenieros.
En la Conferencia de Ciencia y Tecnología de Energía de 2017 se prestó atención significativa a su trabajo, incluyendo una presentación detallada sobre el motor Newman por Geoffrey Miller, un colaborador de largo tiempo y entusiasta de la energía libre. La demostración de Miller tenía como objetivo vindicar las afirmaciones de Newman e inspirar a una nueva generación a explorar los límites de la tecnología energética. Antes de continuar, aquí está la elección del suscriptor de hoy. En esta imagen nos adentramos en un capítulo oculto de tecnologías prohibidas y el silenciamiento de sus inventores. Aquí vemos un trío de tales avances prohibidos. En un extremo, presenciamos a un inventor mostrando con orgullo un dispositivo que ha diseñado para levitar, una hazaña que podría cambiar nuestra comprensión de la física. Sin embargo, tales innovaciones a menudo desaparecen, mantenidas fuera del alcance público bajo el pretexto de seguridad o despreciadas por la ciencia convencional. En otro extremo, un vehículo flotante desafía la gravedad, insinuando tecnologías de antigravedad o aeroespaciales reprimidas que podrían haber revolucionado el transporte. Finalmente, podemos ver una gran máquina intrincada, reminiscente de experimentos de Nikola Tesla. Sugiere avances en la captura y distribución de energía, innovaciones que podrían haber amenazado las estructuras de poder existentes. Estas imágenes representan la incansable búsqueda del conocimiento y las barreras erguidas por fuerzas, intereses económicos y organismos reguladores. Cada dispositivo cuenta una historia de potencial y restricción, innovaciones que podrían haber transformado nuestro mundo si no hubieran sido relegadas a las sombras. ¿Qué crees que estos inventores podrían haber logrado si se hubiera permitido que sus tecnologías florecieran? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Número 5. El coche eléctrico original. A finales de la década de 1990, General Motors presentó el EV1, marcando el debut del primer automóvil eléctrico producido en masa del mundo. Este vehículo surgió en un momento en que la sociedad se estaba volviendo cada vez más consciente de la contaminación del aire, la dependencia del petróleo y los impactos ambientales más amplios de los vehículos tradicionales impulsados por gasolina. Lanzado en un lote limitado de 800 unidades disponibles para arrendamiento, el EV1 rápidamente obtuvo un grupo de seguidores dedicados. Sus conductores elogiaban el coche por su eficiencia y lo veían como un precursor de un futuro automotriz más limpio y sostenible. A pesar del creciente entusiasmo por el EV1, General Motors de repente lo descontinuó en 1999, solo unos pocos años después de su lanzamiento. La empresa citó razones económicas para su decisión. Las baterías del automóvil tenían un alcance limitado, lo que dificultaba cumplir con las expectativas de los consumidores en cuanto a conveniencia y viajes de larga distancia, lo que llevó a que calificaran al vehículo como no rentable. Sin embargo, esta justificación oficial no convenció a muchos. Observadores, escépticos y apasionados partidarios del movimiento de vehículos eléctricos especulaban que había más detrás de la historia. Muchos creían que la industria del petróleo, sintiéndose amenazada por el auge de los vehículos eléctricos que podrían alterar su negocio, ejerció presión para suprimir esta tecnología emergente. La respuesta de General Motors fue severa e inédita. La compañía no solo dejó de fabricar el EV1, decidieron borrar cualquier rastro de su existencia. En un movimiento controvertido, GM lanzó una campaña para recuperar y destruir hasta el último EV1. Esto no fue solo un retiro, fue un esfuerzo deliberado para evitar que estos vehículos se convirtieran en símbolos de una revolución tecnológica. En lugar de permitir que permanecieran con sus usuarios o preservarlos como artefactos históricos, GM los destruyó, eliminando efectivamente un capítulo significativo en la historia automotriz. Esta medida extrema ha sido ampliamente interpretada como un intento de sofocar el avance de la tecnología de vehículos eléctricos y proteger el mercado automotriz tradicional dominado por los motores de combustión interna. La saga del ascenso y caída del EV1 ha sido capturada en varios documentales y discusiones, sobre todo en la película de 2006, ¿Quién mató al coche eléctrico? Esta película explora la intrincada red de intereses corporativos y comerciales que orquestaron la desaparición de este vehículo eléctrico pionero. Número 4. El generador Hendershot. A finales de la década de 1920, un inventor estadounidense llamado Lester Hendershot hizo una afirmación sorprendente. Había desarrollado un dispositivo capaz de generar energía gratuita. Apodado el generador Hendershot, se decía que esta invención utilizaba el campo magnético de la Tierra para producir electricidad sin necesidad de fuentes convencionales de combustible. Este dispositivo innovador se describía como un generador autosuficiente, empleando una compleja serie de bobinas y condensadores para producir energía de manera independiente. Las demostraciones iniciales de Hendershot fueron espectaculares, aparentemente iluminando bombillas y motores, y capturando la imaginación del público.
Los medios y los posibles inversores rápidamente prestaron atención, atraídos por la promesa de una revolución en cómo podría producirse y consumirse la energía. Sin embargo, no todos quedaron cautivados por la perspectiva de que una tecnología tan disruptiva se hiciera realidad. En medio de la creciente emoción, surgió una campaña para desacreditar el trabajo de Hendershot. Los críticos intentaron desacreditar la eficacia de su generador, mostrando públicamente un dispositivo que afirmaban era idéntico al de Hendershot, pero que no funcionaba. Este acto de descrédito fue una señal clara para los seguidores de Hendershot de que intereses poderosos querían socavar su invención. A pesar de enfrentar un escepticismo y oposición significativos, Hendershot continuó mejorando su generador, convencido de su potencial. A finales de la década de 1960, creyó haber logrado un avance significativo, suficiente para captar el interés de la Marina de los Estados Unidos. Con renovada esperanza, preparó 2 modelos y una propuesta detallada de 56 páginas. Desafortunadamente, sus avances fueron rechazados y su propuesta fue finalmente denegada. La tragedia ocurrió en abril de 1961, cuando el hijo de Hendershot descubrió a su padre muerto, un evento oficialmente registrado como un suicidio. Sin embargo, la falta de una investigación exhaustiva de su muerte llevó a muchos, incluida su familia, a sospechar juego sucio. Teorizaron que el trabajo de Hendershot representaba una amenaza considerable para los intereses financieros de las grandes corporaciones energéticas. Se dice que incluso Hendershot había sido advertido por una corporación importante para que cesara todo el trabajo en su generador, bajo amenaza de graves consecuencias. Supuestamente recibió $25.000 para detener su investigación durante 2 décadas, un acuerdo que subrayó las medidas a las que estas corporaciones llegarían para proteger sus intereses. Hendershot había compartido sus preocupaciones sobre su seguridad personal con su familia, destacando lo serias que eran las amenazas contra él. Su misteriosa muerte y la supresión de su trabajo innovador continúan despertando intensa curiosidad y debate. Número 3. Tucker Automobile. Sumérgete en el torbellino de innovación y controversia que rodea a Preston Tucker y su legendario Tucker 48, un vehículo que podría haber revolucionado la industria automotriz. Nacido de un sueño para romper el molde, el coche de Tucker era más que un mero automóvil. Fue un audaz salto hacia el futuro de la conducción. Preston Tucker, un hombre cuya vida fue tan dinámica como el coche que imaginó, lanzó su empresa automotriz en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, un momento propicio para la innovación. El Tucker 48, revelado en 1946, prometía una gama de características revolucionarias. Con su motor trasero, frenos de disco y mejoras de seguridad como un parabrisas expulsable, fue diseñado no solo para rendir, sino para proteger. Su característica más distintiva, el tercer faro centrado conocido como el ojo de cíclope, giraba con el volante para iluminar el camino del coche en las curvas. La presentación del Tucker 48 generó una inmensa emoción pública y revuelo mediático. Sin embargo, detrás de escena, Tucker enfrentaba enormes desafíos. Su enfoque para obtener financiamiento era poco convencional. Vendió derechos de concesionario y aceptó pedidos anticipados de un automóvil aún no producido, lo que llevó a ser investigado por la Comisión de Bolsa y Valores. A pesar del diseño innovador y del interés del público, la empresa de Tucker fue acosada por mala prensa, problemas financieros y disputas legales. Los críticos argumentaron que su ambicioso proyecto era demasiado bueno para ser verdad, pintándolo como un soñador que intentaba abarcar demasiado. En 1949, su empresa, Tucker Corporation, cesó operaciones después de producir solo 51 coches, debido a una serie de desafíos financieros y legales. El Tucker 48, a menudo aclamado como el coche que habías estado esperando, se ha convertido en un símbolo de lo que podría haber sido. Número 2. Movimiento perpetuo. Victor Schauberger fue un verdadero pionero de Austria, nacido en 1885. Su viaje a través de la naturaleza y la energía lo destaca como un visionario muy adelantado a su tiempo. A diferencia de muchos, Schauberger se convirtió en guardabosques y naturalista no para explotar la naturaleza, sino para entender y replicar sus procesos. Sus profundas investigaciones en los secretos de la naturaleza lo llevaron cerca de la idea mítica del movimiento perpetuo, máquinas que podrían funcionar eternamente sin energía externa. Schauberger creía que la Tierra misma es una fuente de energía esperando ser aprovechada. A menudo criticaba la ingeniería moderna por ignorar los patrones sutiles pero poderosos de la naturaleza. Su filosofía era clara y revolucionaria. Entender la naturaleza, luego copiar la naturaleza. Observó que el agua espiralaba naturalmente en ríos y arroyos, un movimiento que consideraba vital para mantener su energía. Al replicar este flujo en espiral, inventó dispositivos que podían producir energía de maneras completamente diferentes a las tecnologías convencionales. Uno de sus inventos más fascinantes fue el repulsine, un dispositivo en forma de platillo, diseñado para crear energía a través de un vórtice de aire o agua.
Este dispositivo, con sus patrones únicos similares a ondas, despertó un amplio interés en los debates sobre si Schauberger había descubierto los secretos del movimiento perpetuo y la energía libre. Sin embargo, las innovaciones de Schauberger llamaron la atención de algunas fuerzas bastante siniestras durante la Segunda Guerra Mundial. Se enfrentó a la presión del régimen nazi para adaptar sus inventos para uso militar, lo que lo dejó desilusionado y preocupado por el posible mal uso de su trabajo. A pesar de continuar su investigación después de la guerra, nunca logró el reconocimiento o el éxito comercial que merecía. Las cosas tomaron un giro más oscuro después de la guerra, cuando Schauberger fue detenido por agentes de inteligencia de Estados Unidos durante 9 meses. Durante este tiempo, toda su investigación y prototipos fueron confiscados y fue interrogado sobre sus invenciones y actividades durante la guerra. Esto llevó a una amplia especulación de que su trabajo, capaz de aprovechar la energía natural de maneras revolucionarias, era visto como una amenaza significativa por poderes científicos, económicos y políticos. Esta especulación se alimenta por la manera en que se trataron sus inventos. Más que meras curiosidades científicas, eran tecnologías potencialmente revolucionarias que probablemente fueron suprimidas por el gobierno de Estados Unidos. Se cree que las ideas de Schauberger, que prometían una nueva era de energía limpia y gratuita, fueron vistas como demasiado disruptivas para el orden existente. Se hicieron esfuerzos para enterrar sus descubrimientos y silenciar cualquier discusión sobre ellos, destacando un capítulo fascinante pero inquietante en la historia de la innovación. Número 1. La máquina N. Bruce de Palma, un pionero desconocido dentro del ámbito marginal de las invenciones de energía no convencionales, emprendió un camino revolucionario que desafió el mismo tejido de las normas científicas aceptadas. A finales de la década de 1970, De Palma, un ex investigador del MIT, presentó al mundo su creación conocida como la máquina N, un dispositivo que supuestamente generaba más energía de la que consumía, aprovechando directamente la energía ambiental que nos rodea. La génesis de la invención de Palma se basaba en un concepto que podría sonar sacado de la ciencia ficción, que el espacio que nos rodea no está vacío, sino lleno de energía no explotada. Su máquina N fue diseñada como un tipo único de generador, fundamentalmente diferente de los modelos tradicionales. En lugar de usar componentes separados, como un rotor y un estator, la máquina N utilizó un único volante magnetizado giratorio, simplificando el proceso de conversión de energía. De Palma creía que al magnetizar un giroscopio y hacerlo girar, se podría crear un potencial eléctrico entre el eje y el borde, cosechando efectivamente energía eléctrica directamente del campo del imán. Esta audaz innovación se basaba en las ideas de Michael Faraday y otros científicos pioneros, pero avanzaba mucho más allá hacia nuevos territorios teóricos. De Palma sugirió que la física convencional, incluidas las leyes de la termodinámica y la conservación de la energía, podría no explicar todos los fenómenos naturales, especialmente a escalas cuánticas y cósmicas. Su teoría proponía que una antena molecular podría extraer energía del fondo del espacio, un concepto que reflejaba algunas interpretaciones de la física cuántica sobre la densidad de energía del vacío. Los críticos se apresuraron a etiquetar la máquina N como un dispositivo de movimiento perpetuo, un término cargado de escepticismo y tabú científico. La comunidad científica convencional, atada a las leyes clásicas de la física, en gran medida desestimó las afirmaciones de Palma como imposibles. Sin embargo, el trabajo de Palma no careció de esfuerzos empíricos. A lo largo de los años 1980, realizó varias demostraciones y pruebas para probar la eficacia de su máquina. Los informes fueron mixtos, con algunos observadores independientes señalando anomalías en la producción de energía que no podían descartarse fácilmente. La controversia alrededor de la N-Machine alcanzó su punto máximo cuando pruebas rigurosas realizadas por instituciones establecidas, como el National Bureau of Standards, concluyeron que el dispositivo no producía energía a los niveles afirmados por De Palma. Estos hallazgos hicieron poco para apaciguar el interés de un creciente grupo de seguidores que creían que De Palma podría haber descubierto algo fundamentalmente transformador, potencialmente capaz de redefinir nuestra comprensión de la producción de energía. Las teorías de Palma se extendieron a implicaciones filosóficas y científicas más amplias, sugiriendo que si sus principios fueran correctos, podrían llevar a una nueva comprensión de la energía en sí misma, no como una mercancía escasa, sino como un recurso abundante y accesible que podría revolucionar el desarrollo tecnológico y la política energética a escala global. A pesar del escepticismo y los desafíos, la máquina N de Palma sigue siendo un tema de fascinación y esperanza, entre un grupo reducido de científicos y entusiastas aficionados. Ellos continúan explorando y debatiendo sus teorías, impulsados por la posibilidad de que sus ideas puedan un día llevar a un avance en cómo entendemos y aprovechamos la energía que permea el universo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.